Chicos, hoy estoy grabando otra vez un video de Fundación SCP con Naidelin otra vez. Hola. Rafa no, porque estamos en mi casa. Acabo de subir un video de Fundación SCP más un SCP que es el SCP-96. Ya dije muchas veces SCP. No te burles. Ya no vas a estar tan contenta cuando empiece el video. Porque el video es Top 7, los 7 SCPs más peligrosos. Empecemos. Váyame a seguir. Sí, un pequeño dato que se me olvidó. Esta niñata al fin se consiguió canal de YouTube. Ya siéntate. No. Y vuelvas a ver el video. Si no, ¿para qué ven? Levántate sin cómo se está acostado así. Levántate. No, La Fundación SCP, corto de Secure, Contain, Protect, es una organización que se encarga en catalogar algunos objetos, ubicaciones Eso de los peces en el foco estaba chido. o seres de comportamientos extraños e incluso letales hacia la humanidad. Los objetos puestos en investigación serán catalogados en 3 niveles de peligro. Seguro. Son los objetos que están completamente controlados, asegurados en su ubicación y que no provocarán efectos peligrosos si no son manipulados a propósito. Los Euclides, los objetos desconocidos y no asegurados en su ubicación totalmente. Todos los objetos empiezan en esta categoría. Y luego están los Keter, en español serían los letales. Son todos los objetos que poseen un peligro a la Fundación y a toda la humanidad. Estos objetos necesitan alta observación y procesos complejos que la Fundación aún no puede proveer. En algunos casos, los Keter pueden presentar escenarios de fin del mundo, y en este video conocerás los que en mi opinión son... Aguántame. ¿Fin del mundo? No, pues se me hace que liberaron a los SCPs para este 2020. Pero con el coronavirus. Y te recuerdo que esas cosas no son de este mundo. Ya sé. Entonces no les ha de afectar el parvovirus ese feo. Parvovirus para humanos. El parvovirus le da a los animales, ¿verdad? No sé. Los más destructivos. Si crees que faltó uno, no dudes en ponerlo en los comentarios. Hay más de 2000 SCPs en la Fundación y he recolectado los SCPs más peligrosos. En tu opinión son 7. Ya sé poner. ¡Qué miedo! Ahorita no te da miedo y por eso te andas burlando, ya te conozco. Y va a salir corriendo. Sí, pero tú de acá no te vas. SCP-343, conocido por el personal como Dios, es una entidad humanoide que es omnipotente y que está bajo contenimiento de la Fundación SCP. Aunque no se sabe qué Dios es, se le asemeja al Dios abramánico. La apariencia del SCP-343 es generalmente la de un anciano, aparentemente sin raza, aunque estas características... ¿Cómo? No lo entendí. Dice que su apariencia más normal cambia de forma, por lo que me da a entender. Estas cosas cambian de forma. De forma. Eso ya me tiene preocupada. Varían entre cada persona que lo observa. La actitud mayormente benigna de este SCP ha interesado a varios investigadores que lo visitan regularmente. Hubo un caso en el cual un investigador de nombre clasificado intentó cuestionar y confrontar al SCP-343. Se desconoce lo que pasó con el investigador, y desde el intento en confrontar al SCP, el investigador permanece desaparecido. Se sabe que este SCP está contenido de manera voluntaria, ya que por su omnipotencia puede salir cuando desee, y si quisiera, podría destruir al mundo.
¡Ay, los anuncios! Número 6. Hasta ahora, el SCP-871 consiste de 237 diferentes pasteles con tamaños y formas variadas. ¿Pastel? Las tartas en sí parecen ser normales y no muestran anomalías visuales a simple vista. Esto es peligrosamente engañoso. Las anomalías empiezan a manifestarse después de 24 horas, en que un pastel va a crear otra copia idéntica del mismo. Por lo tanto, la fundación debe asignar al personal a consumir el pastel cada 24 horas. Consumir el pastel no lo destruye, ya que volverá a aparecer luego de 24 horas. Si los pasteles no fueran revisados, podrían multiplicarse rápidamente hasta el punto de ser incontrolables y literalmente podrían sofocar el planeta Tierra. ¿Y por qué no en lugar de obligar a que la gente se los coma? Los van quiere? regalando. Los regalan. Se deshacen de ellos más rápido. Algunos de los trabajadores que se encarguen nada más de ese SCP. ¿Por qué? Porque ellos van a agarrar los pasteles y los van a regalar. Los regalarán. Ya si la gente se ahorraría el estar comprando un pastel de cumpleaños cada cumpleaños. Simplemente tendrían que decir, muy bien, me pararé aquí afuera esperando a que esos señores vengan a vengan regalando el pastel y les pediré uno. Y ya no se preocupan. Y los de Fundación SCP que tienen menos problemas con ese bendito SCP. Los científicos de la Fundación creen que incluso si una instancia del SCP-871 permaneciera sin ser consumida, haría del planeta Tierra un lugar inhabitable en el plazo de 80 días. Por lo que la Fundación tiene que mantener un control estricto del SCP, porque si no, se duplicarían hasta asfixiar la Tierra. No, güey, no vengan. Sí, sí, vengan. Van a terminar de desgraciar el mundo, ya que más puede pasar. Déjame ver. No me digas qué más falta para el 2020. No. Hay una droga zombie. Que ya dije en el otro video de los SCPs. SCPs. Que probablemente hablé de ella en otro video. Ya está aquí está la droga zombie. ¿Quién sabe cuántas drogas más? Déjame en paz. ¿Quién sabe cuántas drogas más? En México y en otros países hay un gobierno horrible. Mucha corrupción. Cosas que si las digo, YouTube me cancela el video y ya no. Y me lo borra. Y miles de cosas más. Y mire qué cosa más, una niña te está Déjame en con un paz. broche. Déjame en paz ya. Sigamos con el video. Número 5. Ay, no, ya se distraigo. SCP-1514 consiste de dos máquinas diferentes. 1514. Ambas operan al Star unísono Wars. con la otra. La primera, designada como SCP-1514-A, es un dispositivo que tiene la capacidad de retransmitir señales hacia su contraparte, el SCP-1514-2. El SCP-1514-2 es un grupo de satélites encontrados dentro de la atmósfera de la Tierra y que actualmente están inactivos debido a las señales del SCP-1514-A. Los dos sistemas funcionan como disuasivos de armas nucleares. Un segundo. Entonces, con capturar al SCP-1514-A, detienen al otro. Pero ¿y qué pasa si el 1514-A encuentra una manera de mandar señales desde adentro de la fundación? Díganme. De una vez enciérrenlos a los dos, ¿no? Separados, muy separados, pero enciérrenlos. ¿Saben qué? Ya ni para qué les digo. Fueron construidos en el siglo XX, durante la Iniciativa de Defensa Estratégica, que fue creada para utilizar sistemas basados en la Tierra y en el espacio.
a fin de defender a los Estados Unidos contra un ataque nuclear. No, hombre, El pues qué malos. SCP-1514-A No, hombre, debe no ser manches, monitoreado niños. por la Fundación, ya que si su señal deja de transmitirse, el SCP-1514-2 se activará. Cada satélite que forma parte del 1514-2... A ver, o sea, ¿cómo? Si el SCP-1514-A deja de transmitir señal, los satélites se activan. Pero no necesitan señal estas cosas. Deja de jugar con la lámpara. No, es que le vamos a seguir al video a ver si ya esto se pasa. Está equipado con un láser increíblemente poderoso, que al ser activado, será disparado dentro de una coordenada en la Tierra, debido al desastre nuclear que ocurriría si los láseres fueran disparados. Cállate, niña. A la madre. Ya se lastimó los ojos. Y por eso no se juega con la lámpara. Ay, mi abuelita. Otra razón más para odiar a los gringos. Los satélites se consideran como un peligro para la humanidad. Ay, no me digas. Yo pensé que eran súper seguros. Ya me diste 1000 razones para creer que son peligrosos. Obviamente son peligrosos. 4. Levántate. SCP-498 parece ser un reloj de alarma electrónica con una pantalla LED amarilla, programado a la zona horaria de Estados Unidos. Cuando es escuchada por un sujeto, la alarma induce un estado de alerta hasta que es desactivada. Ninguno de los botones funciona, a excepción del botón de dormitar. Tampoco requiere energía eléctrica para permanecer encendido. Si el botón de dormitar es presionado, la alarma empezará a sonar 11 minutos después, por lo que se tiene que volver a presionar para repetir el proceso, ya que si no se detiene, la alarma seguirá sonando. Un estudio por la Fundación mostró que la alarma empieza con 30 decibeles y cada 10 segundos que pasen sin que el botón de dormitar sea presionado, aumentará 4 decibeles. Aunque no parezca mucho, para que tengas una idea, desde los 120 decibeles empieza el dolor auditivo. Y un sonido de 200 decibeles es lo suficientemente potente para matar a un ser humano. Esto significa que si pasan 8 minutos sin que el botón sea presionado, pueden pasar eventos catastróficos dentro de las facilidades. Se cree que el aumento de decibeles es infinito. Ahora imagínate, si llegara a 300 decibeles, el ruido sería más potente que la explosión de Tunguska, que es conocido como el evento más ruidoso de la historia. Es entre este nivel de decibeles que ya estaríamos todos muertos. Y si este SCP llegara a 1100 decibeles, tendría suficiente energía para convertirse en un agujero negro del tamaño de una galaxia. Todo esto lo hace un SCP muy destructivo, ya que puede crear energía infinitamente mediante sonidos. Se cree que SCP-169 es una criatura marina colosal, ¿What? encontrada en las profundidades. ¡Nadie mira esto! ¡Está increíble! Le tomaré captura, pero me da flojera. Desde el Océano Atlántico. Se predice que su tamaño está entre 2.000 a 8.000 kilómetros de largo, con la capacidad de crear eventos sísmicos en el planeta debido a su gigantez. La Fundación apodó al SCP-169 como el Leviatán, por su similaridad con la criatura antigua del mismo nombre. La criatura no puede ser contenida por la Fundación, ya que no existe tal objeto con la magnitud de este SCP, pero a pesar de esto, es observado vía satélite. Se cree que actualmente la criatura es dócil, pero si este SCP se convierte activo, su propio tamaño crearía tsunamis y terremotos muy poderosos. La infraestructura sería destruida de una manera inconcebible.
Para que te des una idea del tamaño del Leviatán, un país como Estados Unidos mide 12.248 kilómetros. 8 kilómetros que cree significa que mide más de la mitad que el tercer país más grande del mundo. Ya. Mide más de la mitad. No manches, yo pensé que era más grande. Mide menos de la mitad. Más de la mitad de Estados Unidos. O sea, casi como la mitad de Canadá. Lo que significa menos de la mitad de Rusia. ¿O no? ¿Quién sabe? No, sí, menos de la mitad de Rusia. El SCP-231 está lleno de misterios y se le conoce muy poco ya que está restringido por la orientación o Y vemos a un demonio. Perdón. el eslabón más alto de la fundación. Ya me perdí. 231 está lleno de misterios y se le conoce muy poco ya que está 231. restringido por la orientación O5, el eslabón más alto de la fundación. Se dice que originalmente SCP-231 consistía de 7 niñas de diferentes edades. Actualmente, solo una está viva. Fueron recuperadas de un culto conocido como los niños de Scarlet King. Estas niñas están impregnadas con una temible entidad que desea emerger y destruir el universo. Las únicas maneras de que esta entidad surja es si todas las niñas mueren o dan a luz, por lo que la fundación debe hacer un horrible procedimiento conocido como 110 Montauk. 110 Montauk también está lleno de misterios. Todo lo que se sabe es que el procedimiento es tan cicatrizador que el personal debe estar psicológicamente entrenado y deben ser completamente fieles a la fundación, ya que algunos requerimientos para formar parte de este procedimiento son muy inquietantes, como que el personal debe tener tendencias pedofílicas y deben tomar drogas que inducen a la amnesia. Ya que es uno de los SCPs más secretos, se tiene como uno de los más peligrosos. SCP-2317, o Puerta a Otro Mundo, es una puerta hecha de piedra calcinada del siglo XIX en Massachusetts, dentro de un sótano que lleva a una realidad alterna, un mundo salino con un círculo de 7 pilares con cadenas. Debajo de la tierra salina hay una entidad que está contenida de alguna manera, una criatura gigante que se asemeja a un humano, con cuernos en su cabeza, cubierto de escamas y que no tiene una mandíbula inferior. Este SCP mide 200 kilómetros de alto. Hasta el momento, 6 de las 7 cadenas han sido destruidas y solo una permanece intacta. Un documento fue descubierto durante los principios del contenimiento de este SCP, el Codex Erikesh, que indicaba que la entidad anteriormente mencionada era una criatura semidios primitiva con el título el Devorador de Mundos. Fue capturado y encarcelado por místicos erikeshanos en 1894. Hay un ritual que involucra un sacrificio animal que sirve como un método temporal de contenimiento hasta que se encuentre una solución permanente. O sea, en resumen, le dan sacrificios de animales, personas y así. ¿Y por qué no se sacrifican ellos? Porque si lo hacen, digamos que los SCPs se quedan sin comida. El SCP de los pasteles se queda así multiplicándose 10,000 veces él solito sin que nadie prepare pastel y termina ahogando al mundo. No ve. ¿Ya ves? Y miles de cosas más. Para reparar las cadenas. Sin embargo, el último documento reveló que el ritual es una mentira de los 5 para prevenir el pánico, ya que todos los intentos de la fundación en crear un método para reparar las cadenas han fallado.
La última cadena se romperá en unos 30 años, lo que liberará al devorador de mundos, y la Fundación no podrá hacer nada al respecto. SCP-2317 es el único en la Fundación que se clasifica como Apolión, y significa que no hay manera de contener a este SCP, por lo que está garantizado que algún día destruirá el mundo, y la Fundación no podrá detenerlo. Pero entonces, ¿tratan de usar el sacrificio o cómo? No lo sé yo. Chicos, hasta aquí voy a dejar el video porque ya me quedé súper confundida. Demasiado, sinceramente. No. ¿Tú entendiste algo? No. Yo tampoco. Yo solo entendí. Eso que estaba acostada, pero no le entendí nada. Estaba entre mi mente y yo pensando. Y el video. Y a ver si le entendía, y a ver si le Bueno, entendía. ya hasta aquí dejo el video porque ya van a ser casi 22 minutos de video. Así que hasta aquí dejo el video. Espero que les haya gustado y ya bye, porque ya no me tengo que poner a meditar esto, a procesarlo, porque no entiendo nada. No entiendo.